En el mes, la semana pasada, el gobierno entregó un capital de 1.000 millones a Petroperú. Y en mayo realizó un préstamo de 750 millones para responder a las obligaciones del año fiscal. ¿Para qué necesita 4.000 millones más? ¿Qué no están haciendo bien en Petroperú, que todos los días necesitan plata? Y no son montos pequeños, como ven ustedes. Quizás Aurelio Ochoa, experto en temas de hidrocarburos, nos ayuda a entender cuál es exactamente la situación que vive Petroperú. Aurelio, ¿cómo está? Bienvenido, qué gusto conversar con usted, ingeniero, gracias por acompañarnos. Carlos, muy buenas noches, a sus órdenes, un gusto también volvernos a ver. Gracias por la entrevista. No sé si pudo escuchar usted mi presentación, sí, pero es préstamo tras préstamo tras préstamo, ¿no? Claro que sí. ¿Por qué? Bueno, sí, la interrogante que usted se formulaba, lógicamente, se formula todo el país. Fíjese, lo que habría que explicar previamente es que me parece que por seguridad energética, yo diría hasta inclusive por seguridad nacional, ha debido intervenir inclusive antes el Estado. ¿Por qué razón? Porque en este caso Petroperú, recordemos que tiene una refinería en Talara, si bien es cierto nueva, pero que todavía no está funcionando. Entonces, esta refinería nueva debe estar funcionando probablemente en diciembre o quizá enero. Entonces, mientras tanto, lo que está haciendo Petroperú es importar combustibles y comercializarlos. ¿Por qué razón? Porque Petroperú tiene aproximadamente el 40% del mercado. Entonces, llega donde no llegan las privadas, precisamente, fuera de Lima, fuera de las ciudades, obviamente, ¿no? Entonces, es una obligación, en este caso, por parte del Estado, llegar con los combustibles para que el país siga funcionando. Recordemos que los combustibles, en este caso, hacen funcionar al país. Entonces, ¿qué pasa? Petroperú, como sabemos, ha sido disminuida su categoría en cuanto a líneas de crédito se refiere, su categorización, ¿no? Entonces, igual el país recientemente, ¿no? Entonces ha bajado su grado de inversión, en fin. Entonces, el caso de Petroperú prácticamente ha llovido sobre mojado, porque esto ha implicado que sus líneas de crédito se cortasen. Entonces, los bancos, tanto nacionales como del exterior, simplemente no le daban crédito. ¿Por qué razón? Porque ya estaba con una deuda muy grande, como sabemos, de más de 4.300 millones de dólares por la refinería de Talara. Entonces, las líneas de crédito habían sido cortadas, pero eso implicaba que no tuviese capital de trabajo y, lógicamente, desde el momento en que ya tenía esta dificultad respecto a las líneas de crédito, no podía precisamente adquirir, en este caso, los combustibles que tenía que obligatoriamente importar para después comercializarlos. Entonces, lógicamente, lo que ha hecho es acudir al Estado y decirle: oye, yo tengo esta obligación, pero para poder seguir trabajando, seguir actuando, seguir distribuyendo combustibles, tienes que inyectar capital, y a eso se debe lo que ha ocurrido. Ahora, es cierto que una vez que comience a operar la refinería de Talara, entonces Petroperú se va a beneficiar de lo que se llama del margen de refinación. Hoy día ese margen de refinación está más o menos entre 40 y 50 dólares, ojo, por barril de petróleo. Entonces, esos 40, 50 dólares los lleva lógicamente las refinerías del exterior, de las cuales importa Petroperú. Entonces, cuando comience a trabajar Petroperú, la nueva refinería, eso porque va a poder capitalizar Petroperú. Entonces, esta es una situación, yo diría, de emergencia, a la cual estaba obligado el Estado a acudir, puesto de que de lo contrario hubiésemos tenido desabastecimiento de combustibles a nivel nacional. Si el 40% del mercado de diésel y el 50% de gasolina lo tiene Petroperú, con la compra de petróleo que está haciendo y repartiendo eso en sus grifos, ¿aún así necesita inyección de capital? No, pero justamente para poder adquirir ese combustible, recordemos que tiene que comprarlo del exterior, decía. O sea, hoy día no está produciendo, a excepción de la refinería de Conchán y de Iquitos, que son refinerías pequeñas. Claro. Lo grande está en Talara, que son 95.000 barriles. Entonces tiene que importar Petroperú. Pero para importar, los vendedores, las refinerías del exterior le dicen: tienes que pagarme al contado porque ya no confío, tus líneas de crédito han sido cortadas, ningún banco te da crédito, en consecuencia tienes que pagarme al contado. Entonces, para hacer ello, como usted comprenderá, como cualquier, digamos, comercio, en este caso, tengo que adquirir, luego cuando yo reciba por el bien que estoy vendiendo, voy a recibir, pero voy a recibir posteriormente a la venta.
Entonces, en este caso, para poder precisamente adquirir esos combustibles en el exterior, Petroperú no tenía las líneas de crédito que anteriormente los bancos locales y del exterior le daban créditos porque tenía una calificación crediticia diferente a la actual. Entonces, Petroperú en este momento tiene una calificación crediticia que justamente, como ustedes saben, los bonos inclusive están catalogados como bonos basura. Entonces, eso no le permite precisamente la apertura, en este caso, de líneas de crédito. Entonces, ante una situación como esa, definitivamente que no es atribuible a la actual administración, sino a anteriores administraciones, entonces, lógicamente, se ha visto obligada a tener que recurrir al dueño de la empresa, que es el Estado. Correcto, pero ingeniero Ochoa, el MEF le dice, acá están tus 4.000 millones, pero además tienes que traerme un plan de reestructuración. O sea, sí, no solamente le está diciendo, toma para que compres, es toma para que compres, pero un momentito, esto no puede ser todos los días. Así es, así es. Eso es exactamente lo que usted acaba de señalar. Precisamente este decreto de urgencia no solamente le da el dinero, sino que le pone condiciones, y eso es bueno, me parece, porque le da plazos inclusive, ¿no es cierto?, para que pueda reorganizarse Petroperú, o sea, la empresa. O sea, es cierto, le está exigiendo que no solamente te voy a dar este dinero, este aporte de capital y este crédito, línea de crédito a través del Banco de la Nación de 500 millones de dólares, sino que adicionalmente vas a cumplir estas condiciones, y entre otras precisamente está la de reorganizar la empresa, ¿no? Entonces, hay dos condiciones. La otra es que en el plazo de un año, inclusive, tenga que, evaluarse respecto a el valor de la valorización de la empresa para que pueda sacarse en bolsa, porque recordemos que hay una ley, la 3130 precisamente, que se ha dado ya antes de la construcción de la refinería de Talara, para que precisamente, ¿qué cosa?, se comience a lanzar en la Bolsa de Valores de Lima, ¿no es cierto?, las acciones de Petroperú hasta un 49%. Entonces, le está poniendo condiciones en este caso, no es que le está entregando el dinero así por así, sino le está poniendo condiciones, y estas condiciones tienen plazos perentorios, y eso es bueno, me parece, porque definitivamente que necesita reorganizarse la empresa, ¿no? Hay una serie, de situaciones que podríamos sintetizarlas, y que tiene que haber una reingeniería de la empresa. Así es. No tan fácilmente se le va a entregar el dinero de todos los planos, evidentemente. Ingeniero, eso último que ha dicho me resulta clave. Ahora, si Talara nos garantiza la seguridad energética que necesitamos a partir de diciembre y en adelante, y de esa manera desaparecen estos parches que hay que ir poniendo para la compra de combustible, también se desarma la tesis de sectores conservadores que dicen que Petroperú debería ser vendida, pero inmediatamente. Bueno, de todas maneras, en nuestro país felizmente hay libertad de expresión, libertad de prensa. Por supuesto. ¿No? Y todos pueden expresar sus opiniones, extremos y extremos, ¿no? Pero en este caso recordemos que, si bien es cierto, no debió, yo también soy partidario de ello, no debió construirse esta refinería en la forma como se ha hecho. Es una refinería muy onerosa, me refiero a la nueva refinería, porque no puede costar tanto una refinería de esa dimensión, ¿no? O sea que hay, cuestionamientos que se hacen, bueno, pero ya está hecho, ya ha sido una decisión de tipo político en su momento. Ya sabemos los gobiernos que en este caso han aprobado y después han ratificado, como sabemos, el año 2016. Entonces, ya esto, es en marcha, estamos en marcha. Ahora, de lo que se va a beneficiar Petroperú, y eso es interesante señalar. Normalmente el margen de refinación en el mundo era alrededor de $10, máximo, 10, 11 dólares, pero era entre 7 y 11 dólares el barril. Entonces, ¿qué pasa? No se han construido en el mundo, no se ha renovado la refinación en el mundo. Son muy pocas refinerías que se han construido en los últimos tiempos. Entonces, por esa razón, frente a esta crisis que hemos visto energética en el mundo y en Europa en particular, ¿no es cierto? Estamos viendo el caso de la invasión rusa en Ucrania. Claro. Entonces, eso precisamente, ha mostrado el problema mundial, no solamente, en el caso de Sudamérica, sino en
problema mundial de que no se han renovado las refinerías. Entonces, ¿qué pasa? Por esa razón es que inclusive el precio de los combustibles ha comenzado a subir, porque los márgenes de refinación de las pocas refinerías que se han reestructurado, que se han renovado, se han modernizado, entonces lógicamente han trasladado por la falta de oferta, en este caso de refinación en el mundo, a estos niveles que señalábamos de entre 40 y 50 dólares hoy día. De eso se va a beneficiar Petroperú, porque ese margen de refinación precisamente lo va a asimilar y lo tiene que trasladar hacia los consumidores. Entonces, esa es una ventaja. Bueno, dentro de la desventaja del precio de la refinería, hay una ventaja en este caso, como les señalaba, porque son muy pocas las refinerías que en el mundo se han construido en los últimos 10, 15 años. Entonces, esa es una ventaja que la va a explotar Petroperú y lógicamente va a tener que trasladar ello, en este caso, hacia los consumidores. De acuerdo. Entonces, esa por lo menos es una buena noticia, pero esto tiene que ir acompañado de lo que exige este decreto de urgencia respecto a lo que es la reorganización de la empresa, la reestructuración de la empresa. Totalmente. Y lógicamente, como les señalaba, la reingeniería de la misma. Esa ventaja competitiva que señala usted de un refinamiento frente a otras empresas que no van a poder refinar petróleo como lo hará Talar en el futuro es muy interesante, pero al mismo tiempo que el Perú siga apostando por el petróleo significa también un desincentivo a nuevas formas de obtener energía. Pienso en eólica, pienso en geotérmica, pienso, no sé, en otras posibilidades que además el país tiene en buenas cantidades. Por cierto, Carlos, pero recordemos que ya nosotros hemos ingresado precisamente en estas energías renovables. Recordemos que en este momento nuestra electricidad, más o menos en un 5.2%, se produce a partir de la energía eólica y solar. Ajá. Tenemos una serie de campos en el sur particularmente, bueno, y en el norte la parte eólica, ¿no? Hemos avanzado. Ahora, no lo suficiente quizá como nuestro vecino del sur, que tiene más o menos 22% ya de avance en este tipo de energías renovables, pero felizmente ya hay una, digamos, ingente inversión en este caso, que precisamente se ve que, digamos, la continuación del desierto de Atacama, que está precisamente en el Perú. Entonces, que hay una serie de inversionistas que precisamente están invirtiendo, ¿no? Y tienen pensado invertir mucho más en el futuro. Entonces no se descuide ese aspecto, ¿no? Y hay una cosa interesante que habría que señalar, y hoy día ha demostrado el caso europeo precisamente la crisis energética que se vive en este momento como consecuencia de la situación de Ucrania, ¿no? Que fíjese, este es un detalle para que veamos, a pesar de que estaban apostando por las renovables en el caso europeo, ¿no? Yéndose a un extremo inclusive, han tenido que recurrir frente a esta situación de Ucrania, han tenido que recurrir a reabrir minas de carbón, han tenido que reabrir centrales carboeléctricas, han tenido que reabrir centrales nucleares, están construyendo una infraestructura, en este caso hidrocarburífera, ¿no? Plantas de regasificación, gasoductos, en fin. Entonces, no crea que, digamos, no estamos muy lejos de una situación como esa, pero felizmente, por lo menos en el caso nuestro, a pesar de lo costosísimo que ha resultado esta refinería, bueno, se ha construido en un momento adecuado, porque va a permitir precisamente tener combustibles limpios, sin, en este caso, azufre, digamos, combustibles ecológicos precisamente, y esa es una situación que habría que de todas maneras destacarla, ¿no? Muy bien, unas de cal y unas de arena, así es el negocio. Gracias, ingeniero. Efectivamente, unas de cal y otras de arena, tiene razón, Carlos, es la síntesis de lo que acabamos de conversar. Un abrazo, ingeniero Ochoa, siempre un gusto conversar con usted, gracias por habernos acompañado. De igual manera, Carlos, ha sido un gusto conversar con usted. El ingeniero Aurelio Ochoa es experto en temas de hidrocarburos y ahí lo ha dicho con mucha claridad, había que poner esa plata hasta 10.